Esto que viene ahora es solo una recopilación del contenido que creo en TikTok. O sea, no es un vídeo creado específicamente para YouTube, y si me seguís en TikTok ya lo habréis visto, así que eso, igual no es el vídeo más interesante de los que puedo hacer, pero bueno, creo que era positivo recopilar el contenido que creo en TikTok para que lo pueda ver también la gente de YouTube, así que si quiere verlo, pues ahí va. Bueno, aquí de lo que hablamos es básicamente de la diferencia entre cannabinoides. En el caso del cannabis común que se suele encontrar en el mercado negro, pues seguramente predomina el THC, que puede empeorar bastante los síntomas de esquizofrenia y síntomas relacionados con la esquizofrenia. El hachís, por otro lado, podría tener el mismo nivel o más de THC que la marihuana en forma de cogollos, pero no es habitual. Como el THC se degrada y se convierte en CBN por el paso del tiempo y por el efecto del calor, y normalmente el hachís tiene más tiempo que los cogollos de marihuana, ha estado ya varios meses en circulación y tal, pues lo normal es que en el hachís predomine el CBN, que produciría mayormente somnolencia y que en principio no debería empeorar mucho de por sí los síntomas de la esquizofrenia y síntomas relacionados, pero bueno, aún así, por supuesto, en el hachís sigue quedando THC, entonces sigue siendo bastante peligroso. Si pasamos a ese tercer cannabinoide, que es el CBD, pues en principio el cannabis con CBD tiene un nivel de THC apenas perceptible, cuyos efectos no deberían notarse en absoluto. Entonces, si alguien que tenga riesgo de esquizofrenia o tenga antecedentes familiares de esquizofrenia o tenga algunos síntomas de esquizofrenia, etcétera, quisiera consumir cannabis, pues la opción menos dañina, con mucha diferencia, la única opción que me parecería mínimamente recomendable sería el cannabis con CBD, porque el hachís, como normalmente tendrá más CBN que THC, pues sería algo menos peligroso que el cannabis en cogollos, pero seguiría siendo bastante peligroso. Vamos, que en principio todo lo que sí tenga THC no es en absoluto recomendable y seguramente puede empeorar bastante los síntomas relacionados con la esquizofrenia. El problema del CBD, por así decirlo, claro, es que, digamos, no coloca. Esto entiendo que para una persona, si lo que quiere es notar los efectos, pues es un problema, es un contratiempo. Pero es que, claro, los efectos del THC, aunque a veces puedan ser agradables, pues sin duda vienen acompañados por un riesgo altísimo para personas con antecedentes de esquizofrenia. Entonces es realmente muy peligroso. Yo la verdad es que seguiría dando la misma respuesta que hace meses y hace años. Yo diría que la principal droga usada para la sumisión química es el alcohol ingerido voluntariamente, y que por eso poner el foco en sustancias más improbables, que no digo que sean imposibles, sin duda sustancias como la escopolamina, GHB o benzodiazepinas se pueden usar para generar sumisión química suministrándolas a la víctima sin que lo sepa. Pero la mayoría de casos se producen por alcohol ingerido voluntariamente y son crímenes de aprovechamiento, en el sentido de que el abusador está esperando a que la víctima se emborrache por sí misma hasta quedar en un estado de semiconsciencia y entonces aprovecha para abusar de ella. Por eso creo que es más útil poner el foco en el abusador que en la sustancia. Es cierto que últimamente parece que ha aumentado los casos de agresiones sexuales con sumisión química, pero sigo pensando que el principal responsable es el alcohol, porque a mí me parece que esta situación de aumento de las agresiones es bastante consistente con la idea de que durante 2020 y 2021 apenas se ha podido salir de fiesta. Y gente que en 2019 estaba acostumbrada a tomar, qué sé yo, 5 cubatas y emborracharse un poco, pues igual ahora se toma 5 cubatas y queda semiconsciente porque no ha tenido en cuenta el efecto de pérdida de tolerancia al alcohol que se ha dado durante este año y pico, saliendo mucho menos y bebiendo mucho menos. Entonces,
a mí me parece consistente con esta situación que mucha gente se haya encontrado con que bebiendo la cantidad de alcohol que bebía antes, ahora de una manera que le parece inexplicable, alcanza un estado de semi-inconsciencia que antes no alcanzaba, y eso facilita la posibilidad de abuso en ese sentido, en el sentido de crímenes de aprovechamiento. También he leído unas cuantas noticias que sí he podido detectar que eran falsas, también algunas que me han generado algunas dudas, como la idea de que en Reino Unido se esté inyectando masivamente drogas sin consentimiento a las personas para cometer luego agresiones por sumisión química, y que, bueno, aunque me generan algunas dudas, creo que la mayoría de los casos son malinterpretaciones y que realmente la droga que se ha usado para el abuso es alcohol ingerido voluntariamente y no se ha producido ninguna inyección de drogas extrañas. Como digo, esto no significa que no se pueda producir. De vez en cuando sí nos encontramos casos en los que se suministra una droga a una persona sin su consentimiento, pero es bastante poco habitual. El alcohol ingerido voluntariamente es más peligroso en ese sentido. Esto lo digo muchas veces, pero como es algo sencillito e importante, no está mal repetirlo. Picadla bien, alternad fosas nasales y lavaos con suero fisiológico después. Si con dejar te refieres a que sean permanentes, en principio no. Una pauta adecuada de antidepresivos y ansiolíticos no debería dejar problemas permanentes, en principio, en base a lo que sabemos. Algunos estudios y algunos especialistas pues apuntan a que sí podría incrementar, por ejemplo, las posibilidades de sufrir un ictus ligeramente respecto a la gente que no toma antidepresivos y ansiolíticos, pero yo creo que hacen falta bastantes más estudios sobre el tema. Y bueno, no estamos hablando de un incremento dramático del riesgo, ¿no? De un incremento muy fuerte, estaríamos hablando de un efecto estadístico pequeño. Efectos secundarios que se alarguen por unos meses y así, pues sí podrían darse al dejar los antidepresivos y los ansiolíticos. Y bueno, es que básicamente los efectos secundarios que tienen estas sustancias pues sí podrían alargarse durante unas cuantas semanas o meses, y si se dejan bruscamente, pues los síntomas del síndrome de abstinencia o del efecto rebote pues también podrían alargarse por semanas o meses, pero en principio más tiempo no se deberían alargar. Y eso, pues el tema de ganar peso, un poco el metabolismo distinto, menor deseo sexual y otros efectos secundarios sí se podrían alargar y se suelen alargar durante unas semanas o meses después de interrumpir el consumo. Y luego está el riesgo de recaída, claro, pero ese es otro tema distinto, no es un efecto de los antidepresivos o los ansiolíticos como tal, pero bueno, conviene mencionarlo también. Lo que son efectos permanentes o muy muy duraderos en el tiempo no debería haber. Pues el destrometorfano es una sustancia opioide, activa los receptores opioides, aunque curiosamente sus efectos más característicos son de carácter más disociativo. En ese sentido, sus efectos se parecen más a los de la queta, por ejemplo, que a los de los otros opioides. Se vende a veces en jarabe, aunque suele producir diarrea. De hecho, le echan otros componentes al jarabe para que produzca diarrea y así la gente no pueda disfrutar del destrometorfano a gusto. De todas formas, si quieres información más detallada sobre efectos, lo que se siente y tal, pues recomiendo el vídeo que hice en YouTube de drogas disociativas. Entendiendo las drogas disociativas, pues ahí resumí los efectos de unas cuantas, incluido el destrometorfano, con más detalle de lo que puedo explicar en TikTok. El popper y otros nitritos semejantes no son sustancias ilegales, no están fiscalizadas como drogas ilegales, como si lo está la psilocibina. Con muchas drogas de este estilo, popper y muchas otras, cuando no son ilegales, pues se pueden vender tranquilamente. Lo que no se puede es especificar
o incitar al consumo humano, porque entonces se les podría perseguir igual a quienes la vendan por delito a la salud pública, por el mismo motivo por el que se puede perseguir a un carnicero que venda carne en mal estado. No sé si me explico. Entonces este tipo de drogas que están en un vacío ilegal, que no son ilegales pero tampoco están aprobadas para consumo humano, pues se suelen vender bajo la excusa de ser muestras para coleccionistas, limpiadores de vinilo, limpiacristales, fertilizantes, sales de baño, etcétera. Bueno, esto es una pregunta que tiene unos cuantos matices y que también, dependiendo de la definición que tengamos de las cosas, puede variar un poco. Yo creo que es importante explicarlo lo mejor posible para que se entiendan mejor los peligros, así que yo en ese sentido diría que no hay ninguna sustancia, ninguna droga que sea adictiva desde la primera vez que se consume, en el sentido que la adicción es un hábito y que para que aparezca la posibilidad de un síndrome de abstinencia con efectos objetivos que se pueda comprobar que como tal es un síndrome de abstinencia físico, pues tiene que haber un uso continuado durante cierto tiempo de la sustancia. Esto no significa que la sustancia no tenga potencial adictivo desde la primera vez, pero sí significa que la segunda vez que la tomas no va a ser para calmar una adicción, para evitar un síndrome de abstinencia, sino porque te ha gustado tomarla la primera. Y aunque a efectos prácticos puede ser algo muy similar, para mí eso es un matiz que conviene destacar para estar más alerta y que creo que cuanto más precisamente se describa, pues mejor. Durante mucho tiempo ha existido el mito de drogas que son adictivas desde la primera dosis, pero como tal no es cierto. Lo que tenemos paradójicamente es estudios, no sé muy bien cómo describirlo, estudios hechos por investigadores que no parecen comprender que a la gente le pueda gustar consumir drogas, ¿no? Y entonces la tasa de adicción se medía como cosas como, vale, pues si 100 personas consumen X droga una vez y de esas 86 repiten, es que esta droga tiene un 86% de posibilidades de causar adicción. Pero eso no es cierto, no es una adicción. En ese caso estamos hablando de que 86 de esas 100 personas han probado la droga una segunda vez porque la primera vez les gustó y querían volver a experimentarlo, no porque tuvieran una adicción. Para mí es un matiz importante, aunque como digo, las conclusiones a las que se va a llegar van a ser las mismas, que están consumiendo otra vez. Para mí es un matiz importante si lo hacen por gusto o lo hacen por adicción, porque implica estar alerta ante distintas cosas y ante distintas señales. Entonces yo diría que ninguna droga, ni siquiera la heroína, es adictiva como tal la primera vez que se consume, pero eso no significa que no tenga potencial de adicción ni que no sea peligrosa. Desde luego es muy peligrosa desde la primera vez. Pues no me atrevo a decir mucho todavía por lo poco estudiados que están los consumos de CBG a secas. Sí se sabe sobre su química, sobre la manera que se forma, pues que es uno de los primeros cannabinoides en formarse en la planta y tal, y que inicia una reacción en cadena que de hecho hace que el resto de cannabinoides se formen como se forman. Pero eso, en cuanto a sus aplicaciones, parece que últimamente se están descubriendo algunas aplicaciones medicinales del CBG por separado. Y el tema de que no tiene efectos psicotrópicos intensos. También sabemos que actúa sobre todos los receptores del sistema endocannabinoide del cuerpo, y en ese sentido actúa sobre más receptores que el CBD. Pero eso, dado que su consumo y sus experimentos, o sea, los experimentos con el CBG por separado sin mezclar otros cannabinoides parecen estar en fases muy recientes, se están empezando a dar ahora,
pues creo que todavía no se puede asegurar muchas cosas. Entonces eso, en principio es similar al CBD en el sentido de que tendría aplicaciones medicinales, pero al parecer no colocaría, aunque sí afecta a más receptores del sistema endocannabinoide que el CBD.